que tenía estas dos cosas en él, en su personalidad. Él era, me imagino que aquí hay muchos como él. Él era valiente, pero a la vez no lo era. Él tenía el deseo, la disposición de hacer cosas grandes para Dios, pero a la vez no lo tenía. Extraño, ¿no? Un tanto extraño. Una mezcla entre lo que es la valentía y la cobardía a la vez, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando dentro del ámbito espiritual, dentro del ámbito de la iglesia, porque aquí está el apóstol Pablo dirigiendo estas palabras introductorias a un discípulo al cual él consideraba su hijo amado, Timoteo, ¿verdad? Pablo, cuando escribe esta carta, por cierto, fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Dice la historia que una semana después, fíjense, una semana después de que el apóstol escribió la última carta, la segunda carta a Timoteo, él fue ejecutado por los soldados romanos. Digamos que esta carta es su carta de despedida. Pero él tenía, antes de partir, porque él mismo dijo, yo sé que mi partida está cerca y que el Señor me espera con la corona para mí, la cual él ha prometido también, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Se acuerdan? Pablo dijo esto. Pero como él amaba mucho a Timoteo, porque desde pequeñito lo conoció, él deseaba verlo por última vez. ¿Amén? Pablo estaba precisamente durante la redacción de esta carta, él estaba pensando mucho en su familia espiritual. Él estaba pensando mucho en su amado hijo Timoteo y en sus verdaderos padres, los cuales lo vemos en el versículo 7, cuando él dice, desde mis mayores, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, se refería desde el tiempo de mis padres, ¿sí? Los tiempos de los padres del apóstol Pablo, ellos y un grupo de judíos que servían al Señor y lo hacían con un corazón puro, ¿verdad? Ellos servían a Dios de una manera genuina. ¿Entendemos esta palabra? ¿Verdad? Genuina, o sea, verdadera, sincera, original, verdadera. Y esto también nos enseña a los que somos padres. Qué tan importante, hermano, que nosotros como padres les inculquemos a nuestros hijos lo que es el servicio a Dios, lo que es el amor verdadero por Dios. ¿Sí? Yo creo que una herencia como tal no tiene comparación. Yo siempre le he dicho a las personas, le podrás dejar todo a tu hijo o no le podrás dejar nada el día que tú partas de este mundo, pero si tú le dejas el amor por Dios bien sembrado en su corazón, les has heredado la más grande de las riquezas. La más grande de la seguridad. Hoy en día los padres del mundo, pues yo sé que piensan de otra manera, pero nosotros como cristianos ya no pensamos igual. Aunque tu hijo en una edad se llegara a apartar y alejar, la Biblia dice en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo no se va a apartar de él, porque lo que sembramos en ellos, pues tarde que temprano volverá a cobrar vida dentro de ellos, aún en el tiempo de la rebeldía, que es muy común en los jóvenes, del alejamiento, del distanciamiento. Eso pasa, eso sucede con nuestros hijos. Vemos aquí el ejemplo. Los padres de Pablo, ellos eran personas que amaban verdaderamente al Señor y los servían, como dijimos en el texto, de una manera verdadera, y no lo hacían en comparación como lo hacían los religiosos, los fariseos,
No, esa clase de servicios y de devoción a Dios no la tuvieron los padres de Pablo dentro de su contexto historial. Hermano Timoteo y su familia, a los cuales Pablo conoció en su primer viaje misionero a la ciudad de Listra, ellos llegaron a ser personas muy amadas por el apóstol Pablo, especialmente su abuela de Timoteo, Loida, y Eunice, su madre, mujeres devotas, sinceras en su culto a Dios, amaban a Dios, lo servían, mujeres de oración, mujeres entregadas a Dios, que inclusive inculcaron a Timoteo desde que era pequeño en los caminos del Señor. Aunque el padre original de Timoteo no era judío, no era creyente, él era griego. Y aunque pudiera parecer un poquito difícil, ¿no? Un padre no creyente, pues las madres que tienen padres no creyentes, ¿verdad? Las esposas, perdón, que tienen esposos no creyentes aún, o los hijos que tienen un padre o una madre no creyente, pues saben que no es tan fácil, ¿verdad? Que siempre va a haber roces. Siempre va a haber una clase de oposición entre el cónyuge que es creyente y el cónyuge que no lo es. Siempre va a haber eso. Pero no fue así con Timoteo. Porque a pesar de que el papá de Timoteo no era creyente, eso no fue mucho problema, porque aún con esto, ¿sí? La formación y todo, el discipulado que Timoteo recibió de su madre y de su abuela, pues se llevó a cabo, a tal punto que ya en su segundo viaje misionero de Pablo a la ciudad de Listra, pues ya fue cuando Pablo por el Espíritu Santo pudo ver en Timoteo un hombre, un futuro ministro, el cual sería de utilidad para el apóstol Pablo y también dentro del servicio a Dios. A tal punto que siendo muy joven, muy preparado, muy instruido, él llegó a ser el pastor principal de la iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y eso es para los jóvenes. No necesitan ser viejos de edad, así como yo, para llegar algún día a ser ministros, pastores. No, para esto no hay edades. La Biblia no da edades definidas para que ustedes ocupen lugares ministeriales, siempre y cuando pues haya en ustedes esa raíz. Y también esa raíz, ese deseo, ese amor por Dios. Dios no mide edades. Él puede usar a quien Él quiera. Un rey allá de Israel del Antiguo Testamento, el rey Josías, él tenía 8 años de edad cuando él fue puesto a reinar en Israel. El rey más joven que ha existido en toda la historia de la iglesia. ¿Sí? Entonces, en su primer viaje misionero de Pablo a la ciudad de Listra, donde conoció a Timoteo y a su familia, sucedió algo un poquito particular ahí. Resulta que Pablo era un misionero, predicador del evangelio, y donde él llegaba, las señales lo seguían. Él llegaba predicando la palabra, dice la Biblia, que donde quiera que él entraba, predicaba la palabra y Dios lo respaldaba con señales y milagros. Bueno, en esta ocasión, en esta ciudad de Listra, él y Bernabé, porque iba con Bernabé, otro discípulo de Pablo, ellos, por el poder de Dios, lograron sanar a un hombre que estaba lisiado, o sea, que estaba de sus pies, lisiado, no podía caminar. Y pues a raíz de este milagro, todos los creyentes de la ciudad de Listra, no en Dios, no eran creyentes en Dios, ellos creían en otros dioses, pero para ellos ver un milagro como tal, pues los hizo ver a Pablo y a Bernabé como algo así como una especie de dioses, los cuales ellos pues quisieron también adorar, al punto de que quisieron matar un toro para ofrendarlo, ¿verdad? Para los nuevos dioses que habían llegado, los dioses del Olimpo. ¿Sí? Viendo, por ejemplo, a Bernabé como Júpiter, el dios Júpiter, y a Pablo, el que llevaba la palabra, como el dios Mercurio. Los comenzaron a ver como dioses.
han descendido a nosotros los dioses del Olimpo y están aquí haciendo señales. Y todo el mundo quiso adorarlos, matarles un toro pero Pablo dice, no, esperen, no. Nosotros no hemos hecho el milagro. No es para que nos adoren a nosotros. Es para que ustedes vean la clase de Dios que nosotros tenemos. El Dios que creó los cielos y la tierra, a Él adoren, a Él ríndanle culto, a Él ofrezcanle toda clase de sacrificios, no a nosotros, no a nosotros. Bueno, este rechazo de Pablo a la adoración de los creyentes allá en Listra provocó que ese séquito, ese grupo de personas, creyentes, judíos, bien, estaban en una ciudad extranjera. Pero había en esa ciudad, como en todas partes, había judíos también viviendo. Como vemos aquí en Estados Unidos, gente de México, de Guatemala, de El Salvador y de todas partes, de igual manera. Pero este grupo de judíos incrédulos, enemigos del Evangelio, aprovecharon este momento de confusión para levantar a la ciudad en contra de Pablo, lo cual provocó que esos mismos hombres y mujeres que intentaron adorar a Pablo y a Bernabé por el milagro que habían hecho, terminaron sacando a Pablo de la ciudad a pedradas, a golpes, y dice la Biblia que a tal punto que lo dejaron casi medio muerto a las afueras de la ciudad. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Para ese entonces, ya en el segundo viaje misionero, Pablo pues logró recuperar la vida, se logró recuperar de los daños causados por estos ciudadanos allá en Listra, y toma a Timoteo para sí y se lo lleva para prepararlo para el ministerio. Y eso fue lo que hizo. Timoteo, siendo un discípulo muy joven, hermano, dirigir una iglesia no es nada fácil. Timoteo, siendo muy joven, empezó a sentir persecución dentro de la iglesia también. Los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando él fue puesto ahí como pastor siendo muy joven, pues comenzaron a subajarlo, diciendo, este está muy joven, ¿qué nos va a enseñar? Si nosotros tenemos ya la experiencia, el conocimiento, ¿qué nos va a enseñar este mocoso? Y de ahí se originó la persecución contra Timoteo, lo cual resultó en aflicción y en tristeza para él. Pero él era, como te dije al principio, él era un joven valiente, porque cuando Pablo lo llevó para sí, lo llevó con él para prepararlo para el ministerio, Timoteo no puso excusas, él dijo, vamos. Quizás no sabía lo que le esperaba, pero él tenía el deseo, pero a la vez se acobardaba. A la vez la persecución que él mismo comenzó a sufrir. Por eso en el versículo 4, Pablo le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sí, porque Timoteo lloró como que ya no lo iba a volver a ver, ¿verdad? Porque Timoteo sufría. El llamado de Dios, hermano, el llamado de Dios es algo importante para nosotros. Importante en el sentido de que nosotros tenemos que estar dispuestos a atender ese llamado, pero también estar dispuestos a aceptar que esto no es como obtener un ascenso en un trabajo dentro de una empresa, por ejemplo, o un grado escolar en la universidad. Esto es algo importante y algo serio también. Ser pastor de la iglesia, especialmente para Timoteo, no fue nada fácil. Él inclusive llegó a dudar. Se llegó a sentir tan intimidado por causa de lo que empezó a sufrir ahí en carne propia.
Por eso en el versículo 6, si lo leemos nuevamente ahí de nuestro texto base, Pablo le da uno de los últimos consejos, con la esperanza de que Timoteo no cediera a la tentación de abortar el plan de Dios. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Te aconsejo, no te rindas. Y yo quisiera dirigirme a las personas que están aquí y las que verán el video también en los próximos días. Si tú sabes que tienes un llamado de Dios para trabajar dentro de su obra, sea en la predicación de su palabra, sea en cualquier otra área, este es un recordatorio que el Señor te da a través de esta porción. Aviva el don de Dios que hay en ti. No dejes que se apague. ¿Amén? Amén. El reino de Dios es para personas valientes. O no dice la Biblia: el reino de Dios sufre violencia, mas ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. En otras versiones dice los violentos. ¿Sí? Aunque Timoteo, como vuelvo a repetirlo, era un joven muy valiente, pues también tenía cierta timidez. Y si entendemos aquí, la timidez se traduce como temor, ¿verdad? Es que soy muy tímido. Bueno, estás diciendo también por otro lado: soy muy miedoso. Porque detrás de la timidez está el miedo, o sea, van de la mano. Entonces, si hay un don, si hay un llamado de Dios para tu vida, muchas veces la timidez, que se traduce como miedo, pues no te va a dejar desarrollar lo que Dios quiere que hagas. Amén. Timoteo no solamente tenía la timidez, o sea, el temor, aunque tenía la valentía para hacer lo que el apóstol Pablo, guiado por Dios, le había encomendado allí en la iglesia de Éfeso, sino que también tenía la responsabilidad que esto envolvía para él. Timoteo, te tienes que levantar, no todo será de color de rosa, y esto lo aplicamos para todos los cristianos. ¿Quién dice que los cristianos no sufren? Si alguien te dice que un cristiano no puede sufrir ya, ¿sí?, sino que ya es para que viva vidas victoriosas, donde ya no se van a enfermar, ya no van a tener necesidades físicas, económicas, de cualquier índole, que todo estará en su lugar, habrá mucha paz, habrá mucha alegría, habrá mucho gozo. Bueno, te están diciendo una verdad a medias, porque la Biblia no enseña eso. Amén. La Biblia enseña que en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero Jesús mismo dijo: pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Amén. Y aunque nosotros tengamos aflicción, tengamos persecución, nos enfermemos, caigamos grave en la cama un día, nos quedemos sin trabajo, tengamos crisis en el hogar o en el matrimonio o cualquier otra necesidad, sabemos y recordamos lo que Jesús dijo: en el mundo, aunque estén conmigo, aunque sean míos, aunque caminen conmigo, van a tener aflicción. Pero, cuidado, espérense, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Eso significa que Él ya venció sobre esa enfermedad. ¿Quién dijo que la muerte es el final de la vida de un creyente? No lo es. Digo, llegando a un extremo, una persona que se enferma siendo creyente y muere, no es el fin para esa persona, al contrario, es el inicio.
Es el inicio de una eternidad que de antemano ya se había predestinado para esa persona. Significa que esa persona, en lugar de ir al sufrimiento eterno, ir allá a vivir en las sombras por toda la eternidad, no, esa persona ha pasado a la presencia de Dios y ahí va a experimentar, ahora sí, verdaderamente, en carne propia, todo lo que Dios había prometido para él y para todos los que aún quedamos con vida en su palabra. Amén. Y si Dios en su misericordia le concede la sanidad a esa persona, hermano, pues de igual manera es porque quizás aún Dios no ha terminado de cumplir el propósito que tenía en esa persona. Amén. Amén. Así que cuando oremos por un enfermo, no pongamos a Dios contra la pared para que lo sane. Cuando tengamos una necesidad, sea física, sea económica, lo que sea, no pongamos a Dios contra la pared para que haga algo. Siempre oremos para que su perfecta voluntad se cumpla en esa persona, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo o está logrando a través de esa crisis en esa persona. Yo te aseguro esto, que si esa persona, un creyente, aprende a sobrevivir las crisis, esa persona está siendo transformada y está siendo transformada de gloria en gloria. Amén. Amén. Es la obra interna que Dios hace en la persona. En la carne no nos gusta sufrir, ¿verdad? Queremos que todo esté en su lugar, que todo esté bien. Pero te digo algo, ahí Dios no trabaja. Aunque te parezca un poquito irónico, ¿no? O contrario, a lo mejor a lo que muchos han escuchado antes. Dios no trabaja en la vida de una persona en los tiempos de bonanza. ¿Entienden esta palabra? En los tiempos donde todo está bien, Dios trabaja. Es el mejor médico, el mejor arquitecto, el mejor constructor en los tiempos de dolor de una persona. Ahí es donde el corazón está siendo transformado. Amén. Ahí es donde el corazón está siendo circuncidado. Ahí es donde la fe verdadera está cobrando brillo cada vez más. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice, debemos de confiar, debemos de gozarnos en medio de las pruebas, sabiendo que, ¿verdad?, el resultado de nuestra prueba, de nuestra fe, va a producir gozo, paz, contentamiento. ¿Amén? Muy bien, hermano. Entonces, volviendo al punto, y les digo esto porque estamos hablando acerca de un elemento muy, muy común en las personas, no necesario, porque si tú eres un creyente, un hijo de Dios, tú no debes de vivir en temor. ¿Sí? No debes de atemorizarte por lo que te pueda venir. Duerme tranquilo en la noche. Tienes un problemón quizás en casa en este momento. Duerme tranquilo. Confía en Dios. Tienes una necesidad económica o lo que sea. Duérmete tranquilo por la noche. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y aunque estos principios los podemos aplicar nosotros dentro de la vida común de nosotros y de la gente allá afuera, bueno, de acuerdo a las escrituras y en el trasfondo de las palabras de Pablo, Pablo se estaba dirigiendo este tipo de exhortaciones hacia la vida ministerial. ¿Me entienden esta palabra? O sea, hacia la vida de los hijos de Dios, los que saben que han sido separados del mundo y han sido llamados por Dios para desarrollar lo que Dios les ha dado y para poner dentro de ustedes el deseo
de participar, de ser protagonistas de lo que Dios está haciendo mientras estamos en este mundo, en su iglesia. Claro, podemos aplicar estos principios a los ámbitos mundanos, allá afuera, en la fábrica, en la empresa, en tu negocio, como tú quieras. Puedes aplicar esto. No, Dios no me ha dado espíritu de cobardía. O sea, por lo tanto, dile sí al jefe, que tú puedes ser encargado de esa sección de la empresa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así se usa, ¿no? Pero no necesariamente. Dice que tan poderoso es Dios y su palabra, ¿eh? Por eso la Biblia le llama todo esto la gracia común, la gracia que alcanza a los impíos y a los creyentes. Pero aquí Pablo se refería al ámbito espiritual, la vida de los cristianos, aquellos a los cuales Dios ha llamado y Dios ha equipado para un propósito, para una función bien definida dentro de la iglesia, para la cual no deben de temer, no deben de permitir que el temor los limite, ¿sí?, los paralice. Ir detrás de lo que Dios ya les ha dado. Yo siempre he dicho algo: cuando Dios te llama para realizar alguna función, es porque Él ya te ha preparado. Amén. Es porque Él ya te ha dado, ya ha puesto en ti lo que tú vas a necesitar. Y es hermoso porque mira, no solamente Dios nos ha equipado ya con lo que Él quiere que hagamos, sino que también, y no quiero adelantarme mucho al punto, sino que también Él nos ha dado el poder para hacerlo. Los mandamientos de Dios, hermano, para que los podamos cumplir tú y yo, voy a ponerles algunos ejemplos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy difícil para algunos, porque amar a los que te hacen daño no es cosa fácil, ¿verdad? Perdona a aquellos que te han hecho ofensas. No es cosa fácil, porque hay mucha gente que se va a la tumba con una falta de perdón. Nunca lograron perdonar. Dale dinero a los pobres. Otra cosa fácil, cosa difícil. Dije cosa difícil, ¿verdad? Cosa difícil porque pues no nos gusta dar muchas veces. No nos gusta ser dadivosos con los que están necesitados. Y los ejemplos pueden variar aquí. Cosas que para nosotros resultan ser imposibles para hacer dentro de toda la lista de mandamientos que Dios nos da. Bueno, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, para hacer la voluntad de Dios y para hacer todo lo que Dios nos manda hacer en su palabra, necesitamos el poder de Dios. Sí, Dios ya nos ha equipado. Personalmente a mí Dios me ha equipado y me sigue equipando todavía. Como lo que dijo Pablo en una ocasión, no es que ya lo haya logrado, sino que una cosa hago, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Estamos aquí hablando en público, cosa que en mi tiempo yo no era capaz de hacer, parado frente a gente. Aquí eso que son poquitos, Ahora si fuéramos muchos, no iba a ser nada fácil estar aquí. Para hacer eso necesitamos un poder más grande que no está en nosotros. Amén. Por eso te digo, Dios te da los dones, Dios te da el llamado. Cuando dice Dios te da el llamado, no significa que Dios te llama a las naciones. Mucha gente interpreta esta palabra como esto. Dios te ha llamado, o sea, significa Dios me ha llamado para que vaya al África, para que vaya a abrir una iglesia en tal ciudad, para que me regrese a mi país y comience una obra. Puede que eso esté dentro de los planes de Dios, pero cuando Pablo dice, y los apóstoles,
se refieren al llamado de Dios, no necesariamente se refiere a cosas específicas para hacer. Esas se irán dando conforme vayamos caminando en fe con Dios, sino que se refiere a lo que es el llamado a esta salvación. O sea, tú has sido llamado por Dios a esta salvación. Hemos sido llamados para ser salvos, tú y yo. Dios te llamó para que seas salvo, a la salvación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Hermano, Dios te ha llamado, Dios te hizo el llamado. Y si Él quiere que tú realices algo dentro de la iglesia, una función, Dios te ha equipado ya con los elementos que vas a necesitar. Con los talentos, con los dones. Y no solamente eso, Dios ya te ha empoderado para que lo hagas. Por eso nunca debes de decirle no a Dios. Es más, mira, dice la palabra que Dios no nos dará pruebas más grandes de las que podamos soportar, ¿verdad? Algo así dice. Pero si enfocamos esto que el apóstol Pablo dijo en el contexto, podemos entender, mientras no estés listo, Dios no va a poner la encomienda delante de ti hasta que estés listo. Pero ahí está. Ahí está. ¿Por qué Timoteo, siendo tan joven, por qué fue puesto como pastor en la iglesia de Éfeso? Como pastor, no como líder, no como anciano. Como pastor principal de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba preparado. Porque él había sido instruido en la verdad, en la justicia. Un joven que se había sometido a la ley de Dios desde muy joven. La Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Hermano, nosotros debemos de ser valientes. Ya voy entrando ya a la fase final del mensaje. Nosotros debemos de ser valientes aunque no nos guste. Porque yo estoy seguro, hermano, que así como Timoteo, hay muchas personas que tienen el don, tienen el deseo, pero el temor aún los sigue limitando. El temor aún los sigue restringiendo para que hagan lo que Dios los ha mandado a hacer o los ha llamado a hacer. El temor a fracasar, el temor a qué van a decir de mí, el temor a y si no resulta como yo espero, y si me critican y me persiguen, y si se burlan de mí, y si quedo mal, si se trata de estar aquí, es que no estoy tan bello como. Hermano, Dios no mide eso. ¿Sí? Dios no mide la belleza física, ni el talento, ni la intelectualidad de la gente. Dios ve el corazón. Timoteo tenía el corazón, tenía la disposición, siendo muy joven. Él le dijo a Dios, sí. Como le dijo Isaías al Señor también, heme aquí, envíame a mí. Entonces el temor nos puede limitar. Yo te digo algo, y esto es bien cierto. Aunque haya temor, eso no nos va a privar de experimentar dificultades. Tú nunca sabes, hermano, si quizás Dios a través de tu situación te está diciendo en este momento. Si yo pregunto a ti, ¿quiénes están pasando por una situación muy difícil? Estoy seguro que la mayoría de las personas van a levantar la mano. Amén. Yo levantaría las dos. ¿Verdad? Todos en este momento estamos pasando por alguna crisis. Todos. Ay, el pastor también, si él se ve que no, quizás está peor. Sí. No solamente tenemos las circunstancias en contra de nosotros muchas veces,
sino también tenemos al reino de las tinieblas apuntándonos con una metralleta así de grande. Nos quiere fulminar, nos quiere eliminar del mapa. O sea, no es fácil. Dios sabe que tú tienes problemas, en síntesis. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe cuáles son tus anhelos en este momento. Tú desearías que esta situación terminara ya. ¿No me equivoco? Tú desearías que Dios contestara ya, hoy mismo. Saliendo de aquí te entra la llamada, ahí está la respuesta. Todos quisiéramos respuestas rápidas. Pero acuérdate de esto, y te lo vuelvo a repetir por si se te olvidó. Dios trabaja en ti precisamente en estas crisis. Porque tú no sabes en la clase de persona que te vas a convertir el día de mañana. Amén. Gracias a esa crisis en el hogar. Gracias a ese matrimonio tan difícil que te ha tocado. Gracias a ese patrón de la empresa donde trabajas. Gracias a tus compañeros de trabajo. Gracias a todo eso. Que quisieras que se borrara del mapa ya, a la de ya, de tu vida. Dios te está transformando. Y Dios te dice en esta mañana, aviva el fuego del don de Dios en ti. Tampoco se trata de fingir valentía, hermano, porque hay mucha gente que les gusta fingir que son muy valientes. Es que hay personas que no les gusta que los vean así, que los vean caídos, que los vean cabizbajos, que los vean positivos. Íbamos a una iglesia, hermano, antes donde pues ahí nos enseñaba que cada que nos preguntara alguien, ¿cómo estás? Tú debías responderle, bendecido, prosperado y en victoria. Tienes que decirle a todos los que te pregunten allá afuera. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Tu padre es el Dios del dueño del oro y la plata. Tú tienes que estar en victoria. Y así los cristianos se acostumbraban antes, no sé ahora todavía. ¿Cómo? Bendecido, prosperado y en victoria. Y de pronto tú te dabas cuenta, su mujer lo acaba de dejar. Lo acaban de correr del trabajo. Ahora vamos a preguntar, oye, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. No mientas, no te hagas el valiente. Es que hay gente que es así, la Biblia no nos enseña esto. Llora con los que lloran. Amén. Alégrate con los que se alegren. Amén. No es malo sentirnos débiles, hermano. No es malo un día querer llorar a llanto desgarrado hasta desahogar todo el dolor. No es malo. Si tú sientes hacerlo, no nos hagamos los fuertes. Porque la palabra de Dios dice que, como le dijo Dios a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Llora, desahógate, patalea, grita. Así que no lo hagas en público para no llamar la atención. Ahí en tu cuarto, enciérrate y desahoga toda la frustración que sientas. Yo te aseguro que después tendrás paz. Después la gracia de Dios te va a sustentar. Porque a veces por lo mismo de que estamos tan llenos de adrenalina, sentimos que explotamos, pero como queremos ser valientes y hasta cambiamos el rostro, ¿no? Hasta ponemos gestos enojados para que nos vean que somos fuertes, que somos bien valientes. Mira, cuando vean a una persona así, que siempre aparenta estar enojada así, muchas veces lo hacen para intimidar, Son personas llenas de miedo. Personas que te dicen, mira, si te metes conmigo, o que hacen alarde de valentía, que nadie se mete con ellos, que el que se mete con ellos le ve peor. Y mucha gente usa eso como una careta, como un disfraz para que nadie les haga nada. Disimulan valentía, disimulan agresividad, pero son los más débiles que existen. Son los que lloran por todo. Son los que tienen miedo.
¿O no dice el dicho por ahí, el valiente vive hasta que el cobarde quiere? No, no se trata de fingir valentía, hermano. No se trata de eso. Para encubrir el dolor. Aquí en el Señor, los que somos cristianos, aquí se trata, hermano, de ser valientes estando seguros en el Señor. Aquí se trata de ser valientes, pero en el Señor. Porque Él dijo, yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos el poder de Dios para mantenernos de pie, aunque sintamos que el mundo se nos está derrumbando debajo de nuestros pies. Tenemos el poder de Dios, no de nosotros, de Dios, para poderle decir esa crisis, no me vas a derrotar, no vas a hacer que desista de la fe, no vas a hacer que niegue a mi Dios. Satanás va a venir y te va a decir, uy, eso que estás creyendo en Dios, y mira cómo te está yendo. ¿Dónde está ese Dios? Porque Él quiere que desistas, Él quiere que te venzas en esa prueba, en esa situación. Pero Dios no te ha dado espíritu de cobardía como para que digas, sí, es verdad, tienes razón, ¿dónde está mi Dios? Me ha abandonado. Así como Job, ¿no? Como la esposa de Job le decía. No, porque soy de Dios. Y porque el poder y la gracia de Dios están conmigo, yo sé, porque la palabra dice que Él no nos dará pruebas más grandes de las que podamos soportar. Y si esta prueba vino a mi vida es porque Él sabe que yo la podré resistir en el poder de Dios, no en el mío. Amén. ¿O no es verdad? Así es. Timoteo, vas a poder, no te preocupes, deja de llorar, sobreponte, levántate. Dios no te ha dado espíritu de cobardía como para que digas, tiro la toalla, no, esto no es para mí. Esto del cristianismo no es para mí. Para ellos sí, pero para mí no. No, hermano. El que habla así es cobarde. ¿Sí? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si eres de Dios, el poder de Dios está en ti. Amén. Para decirle ese problema, a esa debilidad que tienes dentro de ti, sí se puede. Porque mi Dios sigue sentado en su trono. Amén. Amén. Acuérdate de esto, hermano. Para poder ser usados por Dios en nuestros dones, necesitamos, y es crucial, que nosotros seamos avivados. No le pidamos a Dios cosas que Él de antemano ya nos dio. Ahí están. Pidámosle a Dios que nos avive. Que nos avive. No estemos esperando que del cielo descienda una unción especial para que ese don se active en ti, porque eso se usa mucho hoy en día, ¿no? A ver, voy a orar por ti para que Dios, el poder de Dios venga sobre ti y el llamado venga sobre ti y se active tu fe. Eso está de más. Ya Dios ya te lo dio. Él ya te dio la fe. Él ya te dio los dones. Él ya te dio la capacidad en Él para que realices todo lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque siento que lo tengo en mí, pero el temor no me deja, me desanimo por cualquier cosa. Ríndete a Dios y pídele, Señor, aviva el don que tú has puesto en mí. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Así, sencillo, así. Los cristianos no tenemos que esperar a sentirlo. Yo les decía apenas, creo que fue el miércoles. Si tú quieres, comienza fingiendo para que acabes creyendo. Comienza fingiéndolo y acabarás creyéndolo. Porque todo está en que tú te dispongas a hacer las cosas. El poder que viene de lo alto y que ya está en ti comienza a activarse. Amén.
El poder de Dios es como el cran del carro. Cuando lo prendes, mientras no lo prendes, el carro está como muerto, ¿o no es verdad? Que ni ruido hace. Para que el carro se prenda y camine, ¿qué necesitamos? Y hasta se oye. Activa el fuego del don que hay en ti. Métele el switch. Haz tu parte y tu carro caminará. Amén. Tu vehículo caminará. Amén. Porque mientras no le metas la llave, el vehículo ahí va a estar. No se va a mover. El Espíritu Santo tiene la llave en su mano para que tú simplemente lo actives, lo avives, traduciéndolo así como Pablo dice, lo avives para que tú hagas las cosas. ¿Cómo hago que mi situación cambie? ¿Cómo hago que mi matrimonio se mejore? ¿Cómo hago que mis finanzas, todo lo que tiene que ver conmigo comience a mejorar? Aviva el don, el fuego del don que Dios te ha dado. Avívalo. Amén. Avívalo. Pon manos a la obra. Haz tu parte, que Dios hará la suya. Por eso dice la palabra, no sé si aquí lo tengo, 1 Corintios 3:9, si Cristian lo pone en la pantalla. Veamos lo que dice. Creo que es este, si no me equivoco. Aquí es este. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. ¿Qué entienden por esa palabra? Colaboradores. Trabajamos en equipo con Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios es el arquitecto. Amén. Él ya tiene el diseño de tu edificio que está en construcción, o de tu casa, como tú lo quieras llamar. Él ya dio el plano, pero nosotros tenemos que construir. Él ha dado la materia prima ya, comparándolo con lo que es el cemento, el tabique, la varilla, la arena, todo para construir. Para nosotros esto es su palabra, su unción, su Espíritu Santo. Echa mano de la vida eterna. Usa lo que Dios te ha dado ya, para que ese diseño que el buen arquitecto ya diseñó para ti, pues comience a construirse. Es como tú llegas mañana a la esquina de donde vives y ves ahí un anuncio, próximamente un edificio así de grande, y todo el material, pues, bultos de concreto, todo ahí ya, y los albañiles ahí todos sentados tomando café, en YouTube, en las redes sociales. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a comenzar esa construcción? Es algo parecido, hermano. Algo parecido. Nosotros somos colaboradores con Dios. Amén. Colaboradores con Dios. Y dice en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, traducido en otras palabras, sino de poder, repita conmigo, de poder, de amor y de dominio propio. Sí, hermano amado que estás aquí en esta mañana. Sí, amados hermanos que nos verán en las redes sociales también. Sí, hermano, esto aplica a los cristianos. Esto es para nosotros. Amén. Dentro del diseño de Dios para tu vida. Amén. No debes de temer. Cuando te lo pongan enfrente, di, sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí puedo. Amén. Amén. Nunca le digas que no a Dios. Timoteo, como vuelvo a repetirlo, tenía algo de timidez. Tenía miedo.
Y Pablo lo que quería era que Timoteo supiera que el temor no venía de Dios. Porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Mira, hermano, toda clase de temores que existen y que el hombre experimenta, toda esa clase de temores siempre terminarán imponiéndonos limitaciones. Y no vienen de Dios. Especialmente si es para la obra de Dios. Y por último dice, y poder. Bueno, aquí van dos juntas, poder y amor. O sea, para trabajar en su obra, de acuerdo al apóstol Pablo a Timoteo, poder para trabajar en su obra, en la obra del ministerio, para poder predicar su palabra y dar testimonio allá afuera de nuestra fe, necesitamos poder. Es que esto así es, hermano. Si intentamos hacerlo nosotros mismos, no vamos a poder. Necesitamos ese poder. Amén. Todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios tiene que tener y respaldado por el poder de Dios. Amén. Aunque muchos usan el poder para manipular a otros, eso está bien claro y es cierto. Nuestro Señor Jesucristo tenía todo el poder, ¿sí o no es verdad? Amén. ¿Y cómo mezcló ese poder que Él tenía con el amor que tenía por sus discípulos? Lavándole los pies. Juan 13 del 1 al 11, no lo ponga, solamente anoten. Para poder amar a tu prójimo, hermano, necesitas poder, el poder de Dios. No, en tu poder no vas a poder, yo no voy a poder. Para ser pacientes con otros, necesitas el poder de Dios. Por eso que los cristianos comenzamos a experimentar cambios positivos en nuestras conductas. ¿Por qué razón? Porque cosas que antes no podíamos hacer y por las cuales todo el mundo nos conocía, ahora nos ven haciéndolas sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ahora está en ti. Amén. Para hacer cosas que antes no podías. Amar a otros aunque no te amen, perdonar cuando te ofendan, bendecir a los que te maldicen, ¿sí? Pagar con bien al que te hace el mal, ¿sí? Hacer todo eso, ahora ya lo hacemos con más facilidad, porque ahora está el poder en nosotros. Por eso los cristianos comenzamos a brillar en medio de un mundo tan lleno de tinieblas y de maldad, ¿o no es verdad? Somos la luz del mundo, no porque somos hermosos. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Somos la luz del mundo porque el poder y la gloria de Dios están con nosotros. Por eso hacemos la diferencia. Por eso sobresalimos donde quiera que vamos. Amén. No por lo que decimos, claro. Somos cristianos porque vivimos como cristianos. Y porque el mundo lo nota, porque el mundo lo ve. Ahí es como somos luz nosotros en este mundo. Amén. Alábete el extraño y no tú mismo, ¿no? Dice el salmista. Entonces Jesús combinó el poder con el amor. Sin poder no vamos a poder amar. Por eso Pablo dice, sino de poder, de amor, porque van de la mano y al final de dominio propio. Y con esto terminamos. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? En el idioma griego significa una mente con calma, o en calma, o autocontrol. Dominio propio. Por eso dice el canto, el cristiano no debe estar enojado. No debe estar esa canción. Pero muchos cristianos se enojan. ¿Sí o no es verdad? A muchos cristianos les pisas el callo y brincan. Yo creo que le tengo más miedo a un cristiano que a un impío. Es por lo mismo, hermano. Necesitamos verlo. Dios nos ha dado autocontrol. Para que cuando alguien te ofenda, te agreda por causa de tu fe y tu confianza en Dios, tú mantengas la calma. Decimos allá sereno, moreno.
¿verdad? Tranquilo camino. No te exasperes, no te exaltes. Es solamente una ofensita por ahí que podemos pasar por alto. Ya están agarrando hasta el cristiano porque ya se le quieren decir, no, ¿qué es esto, hermano? No somos luz. ¿Qué pasó? Y el impío que te lanzó la ofensa ya bien, tranquilo. Nosotros somos luz. Dice la Biblia que Él nos ha dado dominio propio. Esto no viene de Dios. Yo sé que el ataque no es de esa persona, como decíamos apenas en un mensaje. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con la gente, no es con ese agresor que viene a nosotros. Nuestra lucha es contra los demonios que están manipulando a esa persona. Dominio propio, hermanos, dominio propio. Amén. Y ya por último, les digo una cosa: no sigan aceptando lo que Dios no les ha dado. Pídanle a Dios que les ayude a vencer ese espíritu de cobardía, o sea, de temor. No, eso no viene de Dios. No dejes que el temor te siga limitando a emprender cosas que tú de antemano ya le has pedido a Dios que te ayude. Pero Él te dice, sí te ayudo. Y yo estoy esperando. Eres mi colaborador, ¿no? Yo estoy esperando. Solamente disponte. Hazlo y yo voy contigo. Así como con el pueblo de Israel pasando el mar Rojo. Caminen. Y a la medida que caminen, el mar se irá abriendo debajo de sus pies. ¿O no pasó eso? Solo camina en medio de ese problema. Sigue caminando. Sigue confiando en Dios. Usa el poder que Dios te ha dado. Aplica el amor que Dios te ha dado. Siempre el amor por delante. Hazlo con amor siempre. Guarda el dominio propio. Sigue caminando, que Dios irá abriendo pasos delante de tus pies. Amén. Hasta que llegues al otro lado. Pero llegarás transformado por el poder de Dios. Amén. Amén. Porque de eso se tratan las pruebas, hermano. ¿Estamos de acuerdo?